El Senado aprobó el pasado martes por unanimidad el nuevo Código del Proceso Penal y de eso nos va a hablar Natalia Roa, editora de Actualidad, en su columna. Y me comentaron que estuvo hasta las 2 y pico de la mañana preparándola. Pues... Puede ser. Buen día, querida. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Dejás el alma para el Observador TV. Qué barbaridad. Sí, me pasa que a veces la cotidianidad, ¿viste? Del diario no te deja sacar un minuto para estas cosas. No, bueno. Claro, la inmediatez del diario es una cosa y el Observador TV eso. Bueno, gracias. Bueno, por favor. Gracias por esa entrega. Por favor. Ahora, primero explícanos la diferencia entre el Código del Proceso Penal y el Código Penal que se está tratando de aprobar en el Parlamento. Sí, son dos proyectos que, ¿te acordás cuando Vázquez llegó al gobierno y estuvo aquella ley de humanización carcelaria por la que se liberaron presos? Esa ley tenía 2 artículos que creaban 2 comisiones, una para reformar el Código del Proceso Penal y otra para el Código Penal. El Código del Proceso Penal es lo que regula toda la actividad procesal penal, o sea, desde que detienen a una persona hasta que declara ante el juez, todo el proceso, cómo es eso, qué función tiene el juez, qué función tiene el fiscal, eso es el proceso penal. El Código Penal son los delitos, es todo el ordenamiento jurídico que establece lo que es delito y lo que no. Y el Código Penal... O sea, son dos discusiones diferentes. 2 discusiones distintas. Van paralelas. Van paralelas, una estaba en el Senado, que se aprobó el martes, y el otro está en diputados. Está en una comisión y es el que viene tan trancado que bueno que hoy... Que el delito de abuso de funciones está ahí un poco trancando la cosa. Como es el delito, como el proyecto inicial ahí planteaba que el abuso de funciones había que sacarlo, y los legisladores dijeron, bueno, ahora que se procesó a Lorenzo, a Caloya, a Zimmer, no es conveniente sacarlo, entonces ahí empezó toda esa discusión que ese código está trancado y no se sabe si va a salir en esta legislatura. Bien. En cambio, del proceso penal, que es el que vamos a hablar, ese sí se aprobó en el Senado, ahora pasa a diputados y se va a aprobar porque están todos de acuerdo. O sea, increíblemente el Código Penal, que era muy fácil, porque lo que hace simplemente es actualizar los delitos, sacar algunos delitos que ya quedaron en desuso, y bueno, y mejorar los delitos, agregar delitos, por ejemplo, informáticos, ¿no? Que con todo esto de la... Claro, son nuevos delitos. Son nuevos delitos. O sea, que era una cosa muy fácil, que no tiene costo, el Código Penal no tiene ningún costo, y era una cosa muy fácil de aprobar, sin embargo está trancado, ¿por qué? Porque bueno, justo cayó en plena campaña y se empantanó con el tema de la política electoral, ¿no? Ahora, vos decís que no tiene costo el Código Penal, ¿pero por qué? ¿Porque el Código del Proceso Penal tiene costo? Claro, el Código del Proceso Penal tiene mucho costo. A ver, explícanos porque implica toda una reestructura, o sea, se va a trabajar, cambia absolutamente lo que es el paradigma de la justicia, ¿no? Penal hoy. Sí. Hoy la justicia penal se llama proceso inquisitivo y es todo por escrito, es un proceso por escrito, lento, donde por eso hay tantos presos sin condena, porque es todo lento, mientras que se procesa una persona y pasan años hasta que se la condena. Los tiempos de la justicia uruguaya. Claro, en cambio, en el nuevo proceso penal, que se acaba de aprobar, va a ser mucho más rápido todo, porque va a ser en audiencias orales y públicas, que el fiscal va a ser el que va a dirigir la investigación. Entonces va a ser todo mucho más rápido. El fiscal se va a constituir con la policía en la escena del crimen, va a pedir las pruebas, y si se logran reunir las pruebas rápidamente, en una audiencia pública y oral, ahí ya mismo el fiscal va a poder decir, bueno, esta persona es culpable, pido la condena. Y el juez en 48 horas va a resolverlo. Entonces, en un proceso, se van a cortar los tiempos dramáticamente. Buenísimo. Eso es buenísimo, muy bueno. Pero ¿qué pasa? Eso implica que cambia todo el sistema de trabajo. Entonces, los juzgados hoy no tienen salas de audiencias para público, porque los juzgados hoy está el juez en su despacho, solo con un actuario y con el funcionario que registra lo que tú declaras cuando vas a declarar. Entonces, eso implica reestructurar todos los edificios, por un lado, para que haya... para que tengan capacidad educativa para recibir público, prensa, que van a poder estar en los juicios, ¿no? Como vemos en Argentina, por ejemplo, que es así el proceso. En cambio, acá en Uruguay no es así. Entonces, eso implica toda una reestructura edilicia, por un lado. Y por otro lado, implica crear cargos, porque no alcanza. El juez hoy no está en la audiencia permanentemente. Entonces, eso implica que va a tener que estar siempre en la audiencia y va a tener que haber más jueces. Más jueces, más sueldos. Y más fiscales y más defensores. Entonces tiene mucho costo. Y crear cargos implica de repente ascender a una persona y aumentarle el sueldo también. No sé, estoy pensando en voz alta. No, crear cargos implica, bueno, sí, pero crear cargos implica que va a haber más sueldos para pagar de jueces. Contratar más gente. Exacto. Hoy en Montevideo hay 20 jueces penales
y la Suprema Corte estima más o menos que va a tener que haber 36, ponele. Entonces, son 16 cargos más de jueces que tenés que crear para Montevideo. En el interior pasa otro tanto. Entonces, por eso... Bien, también son posibilidades para los que están por ascender a jueces, ¿no? También, que se les precipita pero también ese hay un ascenso. tema ahí que la Suprema Corte en estos últimos años se le está complicando para conseguir personas, abogados que quieran dedicarse a la judicatura y ser jueces. Ah, sí, y por ese es otro tema lindo para hablar. Es otro día. tema lindo para ¿Por qué a algún un día? abogado no le interesa ser juez? Y porque es muy sacrificada la carrera de juez. Imagínate que implica que vos hagas toda una carrera que tenés que irte de repente a ser juez de Artigas. Ah, claro, sí, con tu familia a cuestas, porque si estás casado y tenés hijos tenés que irte con tu familia, o bueno, Sí, o te cambia. separarte. Entonces digo, es muy sacrificado. Pero bueno, pero volviendo al tema... Perdona, sí. no, aparte, ya volando por ese, Sí. aparte de lo que implica la vida que empieza a ser distinta, ¿no? Totalmente. Tenés otras presiones siendo juez, ni que hablar. Sí, un juez tiene muchas limitaciones, no puede, es una actividad incompatible, solamente puede dar clase, no puede hacer otra cosa. No, las presiones que puede sufrir en determinados por casos. supuesto, Sí, por sí. supuesto. Entonces digo, es complicado. Pero bueno, volviendo al Código del Proceso Penal. Para que te traigo, que te llevé yo, sí. Volviendo al Código del Proceso Penal que se aprobó. Entonces, bueno, esto es un hecho histórico que se haya aprobado porque ha habido como 17 proyectos para modificarlo y bueno, ahora se logró aprobar este código. Entonces, ¿qué pasa? Este código, cuando entró al Parlamento, el proyecto que entró al Parlamento, planteaba que la prisión no podía ser más la regla como es ahora. Ahora, en la justicia, vos cometés un delito de hurto, por ejemplo, y lo más seguro es que te procesen con prisión, ¿no? Sí. Salvo que seas primario absoluto, bueno, ahí el juez puede considerar no procesarte con prisión. Pero la prisión en los hechos, en la justicia hoy, es la regla. Entonces, y eso a Uruguay le ha traído sanciones internacionales. Ahí estamos viendo la nota de esta semana, ¿no? El miércoles cuando se aprobó el martes, bueno, este es el diario del miércoles, que bueno, que ahí estábamos explicando unos cambios que se le hicieron al proyecto, porque el proyecto establece eso, que la prisión se le modificó en la comisión del Senado, el tema de la prisión, que para que no sea la excepción, porque ¿qué pasaba? Se agregaron más exigencias para no ir a la cárcel. Exactamente. El proyecto establece que inicialmente establecía, bueno, no va a prisión nadie, salvo que, bueno, se considere que esa persona está en peligro, se puede fugar, se puede extraer a la causa o puede afectar las Ahora pruebas. es al revés, van todos a prisión salvo que... Ahora es así, ahora van todos a prisión, salvo que haya alguna condición para que no vaya, que bueno, si es primario absoluto, si se considera, no se levanta. Esto va en contra de la idea que tenían algunos de poner medidas sustitutivas en algunos casos para evitar el congestionamiento de las cárceles. Eso hay una ley vigente que establece medidas sustitutivas y se está tratando de aplicar, pero no se aplica tanto. No se aplica mucho. Todavía no se aplica mucho. Entonces este proyecto inicial establecía eso, pero ¿qué pasa? Los legisladores y el propio fiscal de corte, Jorge Díaz, fue al Parlamento y advirtió, o sea, está bien que la prisión sea la excepción, que no se mande a prisión a nada, se trate de no mandar a prisión, pero hay delitos y hay situaciones que necesitan prisión. Por ejemplo, si se trata de un reincidente, ¿no? Una persona que estuvo presa y que sale y vuelve a delinquir, bueno, se considera que no se le tiene que dar la oportunidad, ¿no? O sea, que tiene que ir ya se la dieron, ¿no? Exacto. la oportunidad. Entonces, en ese caso, se consideró que era necesario modificarlo. Entonces, eso. Y después se introduce, Ope Pasqué, que fue el senador que explicó el proyecto y que, él explicaba esta semana cuando se votó, que necesitaba la situación delictiva y la sensibilidad que genera el delito ameritaba este cambio, ameritaba que no fuera tan libre. O sea, el tema de, prisión, prisión nunca no, en algunos casos sí hay que establecer prisión. Entonces, Ope Pasqué decía, una frase que ahora vamos a ver ahí, que decía que... ahí está, la ampliación de la prisión preventiva se debe a la sensibilidad que existe en la población ante el fenómeno delictivo. Esto fue lo que dijo Pasquet. Exactamente. O sea, la sensibilidad que genera el delito amerita que en algunos casos se establezca la prisión. Entonces, el proyecto lo que establece son dos condiciones. Dice que si hay riesgo para la víctima o para la sociedad, en ese caso el juez puede decretar la prisión y encerrarlo. Entonces, ¿cuándo hay riesgo para la sociedad? Bueno, cuando se trata de un reincidente o un reiterante, reiterante es cuando está procesado y no tiene condena todavía y vuelve a delinquir. Y el reincidente ya tiene condena. Es lo mismo. Es un reincidente. Exacto. Y en la otra situación es cuando se entiende que puede haber un riesgo para la víctima o para su familia o para sus bienes. Entonces, en ese caso, por ejemplo, alguien que comete un hurto, que puede volver a hacerlo o que puede, en ese caso,
el juez puede decretar la prisión. Entonces, esta fue la modificación fundamental que se le hizo, después otras cositas también, pero bueno, esta fue la modificación más importante que se le hizo para dar más seguridad, en definitiva, que es el tema que tanto preocupa a la gente, ¿no? ¿Pero esto fue a diputados ahora o ya está? Sí, esto fue a diputados. Fue a diputados. Ahora va a diputados y ahí va a tener la sanción definitiva. Muy bien. Entonces, bueno, no está previsto que diputados le hagan modificaciones. No. Lo que ya se sabe sale es que se va a votar a tapas caliente. cerradas y sale, sí. Y esto, bueno, después se va a aplicar en 2017, o sea, no es que ya entra porque hay que hacer muchos ajustes por lo que entra en rigor en 2017 recién. Recién en 2017. Pero era necesario que se aprobara en esta legislatura, porque si no, otra vez tenía que volver, y ya que lo estudiaron, ya que estuvieron tantos años, esto hace como 3 años que estaba estudiándolo el Parlamento, entonces era necesario. Entonces, ¿cómo demora igual en entrar en vigor? Sí, pero por los cambios que implica. Ahora te voy a ir explicando. Vamos a explicar ahora los cambios que esto implica, porque cuáles son los pilares de este proceso, ¿no? Entonces, esto, como te decía, el fiscal, hasta ahora, en el proceso inquisitivo que tenemos hoy en día, el que lleva la batuta es el juez. El juez investiga y el juez juzga. Entonces, se entiende que el juez tiene como una doble función. Y que eso, bueno, no le da tantas garantías porque, bueno, el juez puede prejuzgar, porque el juez ya de entrada está evaluando las pruebas que tiene y después al final tiene que juzgar. Entonces, acá se separa la tarea del fiscal y la tarea del juez. El fiscal, que es el que representa al Estado y que es el que acusa, va a ser quien dirija la investigación. Entonces, el fiscal de entrada se constituye, por ejemplo, no sé, ocurre un delito, un homicidio, entonces el fiscal puede ir a la escena del crimen con la policía y le va a dar órdenes a la policía. ¿Pero eso no pasaba ahora? Ahora el que da las órdenes es el juez. Pero es verdad, el juez da las órdenes y va a la escena del delito, claro. ¿Pero el fiscal no va también? El fiscal puede ir también, pero puede no ir. Ahora el fiscal va a ser el que va a tener... Tiene que ir. Tiene que ir y es el que va, el dueño de la investigación, digamos, el que tiene la potestad, es el fiscal. Entonces el juez se basa mucho ahora en los datos que le dé el investigador, que es el fiscal. Claro, exactamente. El juez lo único que va a tener que hacer es, en la audiencia, ver las pruebas que le trae el fiscal y resolver. ¿Sí o no? ¿Proceso, no proceso? ¿Condeno o no condeno? O sea, ya no es como ahora que el juez está de entrada en la investigación, ya forma parte de la investigación. Mirá vos. Entonces, bueno, ese es un cambio muy importante. Pero estamos reacostumbrados a que el juez vaya al lugar. Estamos acostumbrados. Perdón, Natalia, ¿y ahora el juez deja de ir o igual puede ir? El juez deja de ir porque ya, o sea, es el fiscal el que va a ir. Está, perfecto. Entonces, el juez lo que va a hacer simplemente es juzgar en la audiencia con las pruebas. Entonces, esto que te decía, ¿no? El fiscal es el que pasa y la policía pasa a ser auxiliar del fiscal. Y el fiscal puede ir incluso cuando está detenido en la comisaría, el preso, el detenido, puede ir a interrogarlo en la comisaría. Y otra cosa importante es que el imputado va a tener de entrada, o sea, la persona detenida y sospechosa de un delito, de entrada va a tener defensa. Porque hoy en día, ¿qué pasa? Tiene defensa cuando pasa el juez, pero cuando está en la policía no tiene defensa. Y las instancias previas no tiene defensor. Entonces, muchas veces terminan confesando, por eso tanto se dice, pero como la justicia entra por una puerta y salen por la otra y no las procesa, cuando estaba todo para la policía, estaban las pruebas y estaba tan claro, y bueno, pero muchas veces esa declaración ante la policía después resulta que en el juzgado la cambia, porque ante la policía no tenía un abogado que lo defendiera y por ahí se sintió presionado a decir que había sido él, no sé. Entonces, ahora van a tener un abogado de oficio de una. Van a tener abogado de una que puede ser de particular confianza o de oficio. Si la persona no puede pagarse un abogado, el Estado se lo va a dar. A ver, pero si es el de particular confianza, hoy lo tenés también de una, si querés. No te dan el derecho a llamarlo enseguida. Pero no te dejan que el abogado entre a la comisaría. Hoy tu abogado personal tampoco. No. Entonces, bueno, ahí ese es un gran cambio también que tenga defensa de entrada. Mira, no sabía que no se podía entrar con el abogado y a la comisaría. Sí. ¿Cómo se ve que nunca todavía no estuve en un delito? Mejor. Claro. Y después, lo otro es que, bueno, lo que te decía de que las audiencias van a ser orales y públicas. Entonces, va a ser todo oral, que hoy en día es todo escrito. Entonces, eso es un gran cambio y que va a ser mucho más ágil todo. Además de que, bueno, se va a poder filmar. Ahí estamos viendo cómo son ilustraciones de cómo son las audiencias en Estados Unidos. Que son orales. La diferencia que hay público, que está el abogado de un lado con el acusado, del otro lado está el fiscal. Exacto, como en las películas. Como en las películas, exactamente. La única diferencia con las películas es que no va a haber jurado. Acá no va a existir el jurado. Esos que están, los que terminan cortando el bacalao. Exactamente. Que están ahí. En este tipo de procesos no va a haber jurado. Acá el jurado es el juez. Claro, es el juez. El juez es el que evalúa las pruebas.
Entonces, bueno, y otra cosa importante, en esta audiencia que te decía oral y pública, bueno, la prensa va a poder estar, lo cual es muy importante para nosotros. Imagínate poder estar en un juicio. Digo, hoy en día nosotros solamente podemos acceder a los juicios que son de prensa, justamente, que son por medio, cuando el delito se comete por medio de un medio de comunicación, por difamación, ese tipo de delitos sí podemos presenciar, pero después en el resto no se puede. No se puede. Entonces, bueno, poder estar. Ahora vamos a poder estar. Ahora vamos a poder estar, salvo, digo, hay una salvaguarda que es que el juez considere, bueno, que esa audiencia puede afectar o a la víctima o que puede haber motivos de sensibilidad o que puede haber algún motivo que perjudique. Entonces en varios casos no se va a poder estar. O sea, en varios casos no se va a poder estar. Pero la regla es que se va a poder estar. Porque la ley establece que son audiencias públicas. Entonces, mirá vos, pero a ver, yo quiero pensar en voz alta, ¿no? También, otra vez, un líder político o una persona pública que sea procesada. ¿Podremos estar ahí o no? Yo creo que sí, creo que sí, porque más un tema que es un tema de interés público, como es un jerarca, que es un funcionario público. O sea, que ahora ya no es más esperar a la salida. Exactamente, sino que podemos estar no va a haber ahí más esperas en la puerta de los juzgados, esas esperas de horas. Esas vigilias, sí. Entonces, bueno, se va a poder estar presente. Bueno, y después otra cosa muy importante que tiene esto es que la víctima, que es lo que más le importa a la gente, ¿no? Porque en definitiva la mayoría de la gente muchas veces es víctima del delito, la víctima va a poder estar presente en las audiencias y no solamente va a poder estar presente, sino que va a ser parte del juicio, o sea que va a poder pedirle al juez prueba, va a tener un abogado que lo va a representar y va a poder pedirle al juez pruebas para cuando considere que se puede hacer prueba que faltó, que el fiscal no la consideró, que no se pidió, la víctima la va a poder pedir. Y hoy durante el juicio la víctima ¿dónde está? Hoy la víctima no existe, o sea, directamente no existe. El fiscal de corte Jorge Díaz lo viene diciendo, lo ha dicho muchas veces y cuando fue en el Parlamento también, o sea, este sistema actual penal es un desastre y sobre todo es un desastre para con la víctima, porque la víctima, que es la que sufrió un perjuicio grave porque es víctima del delito, no existe, o sea, no puede participar del juicio, no sabe qué pasa no se le comunica Bueno, en muchos casos a veces va al juzgado, ¿no? Y espera ahí. Va al juzgado y espera, pero tiene que esperar en la puerta. Pero no puede entrar. Y no puede entrar y no se le comunica, no se le informa. Sí. Entonces, bueno, eso es algo muy importante que la víctima va a poder estar. Incluso si el fiscal considera que el caso se archiva porque no hay suficientes pruebas, la víctima puede oponerse y plantear pruebas al juez para que el juicio siga adelante. Van a ser juicios mucho más tensos también, ¿no? También, sí, hay que ver también, habrá que manejar el ahí sí que va a ser como en las películas, porque en las películas la víctima está. Sí, tal cual. Sí, por eso. Entonces, bueno, eso es una novedad que tiene. Y después otra novedad también es el testigo, que el testigo no es parte, pero el testigo sí podrá pedir que se le proteja tanto a él como a su familia o a sus bienes, en caso de, colabora, informa, pero puede pedir protección, que eso es algo que tampoco existía ahora. Mira, vos no sabías. No, entonces, hoy no piden protección. Casos, bueno, hay una ley, aparte del Código de Proceso Penal, hay una ley que le da protección a determinados testigos. Se creó una ley de protección hace poco tiempo. Sí, por eso. Pero pero se da como en casos muy excepcionales. Ahora va a ser como más la regla. Va a ser norma para todos. Va a formar parte del proceso, exactamente. Muy bien. Bueno, eso es algo también muy bueno. Completito, Natalia. Entonces, pero pará, te queda algo más. Eso, el testigo. Y después otros cambios que son importantes es eso, que el fiscal va a poder en cualquier momento del proceso decir, señor juez, considero que no hay pruebas suficientes, que entonces pido el archivo. O sea, en cualquier momento puede pedir que se deje de investigar, o si el delito, por ejemplo, es un delito muy menor, no sé qué ejemplo ponerte, pero yo que sé, un robo menor, que no afectó a nadie. Sí, un arrebato de un kiosco ahí, no sé, que te vieron salir bajando. Robaste 2 chicles, no sé. Robaste cosas en un kiosco, saliste corriendo, no agrediste a nadie, pero te vieron y te agarraron. Bueno, si considera que es un delito menor, el fiscal puede también decir, no voy a accionar contra esa persona que cometió ese delito, y entonces pide el archivo directamente. Entonces, eso también permite como sacar, lo que se le llama delitos de bagatela, o sea, delitos chiquitos, cosas chiquitas que a veces, formar un proceso siempre lleva, tiempo, se dedica tiempo, recursos humanos, entonces el fiscal puede desestimar en esos casos, investigar esos delitos para agilizar y dedicarse a cosas más importantes. O si, por ejemplo, la persona cometió un delito, pero resulta que justo el delincuente que había robado, robó una garrafa en una casa y cuando estaba saliendo se engancha, se cae y pierde una pierna, ¿no? Bueno, ahí se considera que el delincuente sufrió una aflicción mucho más grave que el delito que cometió, entonces ahí el fiscal también podrá considerar no acusar o poner una pena menor, o sea, como que se entran a considerar... Sí, en ese caso es como una especie de clemencia, ¿no? Exacto. Entonces, como que piedad con el que cometió un delito, pero mira cómo terminó. Claro, entonces en definitiva, este es un
código, un proceso que da mucho más garantías, ¿no? Para el delincuente y también para las víctimas porque las pasan a formar parte del proceso. Ahora, también se le han hecho cuestionamientos, o sea, si bien todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo, se han hecho algunos planteos de cuestionamientos. ¿De dónde vienen los cuestionamientos? De algunos fiscales, por ejemplo, el fiscal Subía, Gustavo Subía, que siempre está, que es un fiscal así muy mediático, está ahí presente. Bueno, él ya salió a cuestionar algunas cosas, entonces él una de las cosas que cuestiona es la siguiente, que cuando el juez procesa a un delincuente con prisión, el código establece que ese juez deja de actuar en el caso y le pasa a otro juez. Porque, ¿qué pasa? En realidad, no sería procesar el término, porque ahora, en vez de procesar, lo que se va a pasar es que el fiscal abre la investigación, abre como lo que dice, viste que en Argentina se dice muchas veces que se cita indagatoria a una persona, pasó con Vudú, que decía, lo citaban a indagatoria. Entonces va a ser más parecido a eso lo que va a pasar, se lo cita a indagatoria, o sea, se considera que esa persona, hay elementos para indagar a esa persona porque es sospechosa de un delito, y después el fiscal directamente va a poder condenarla si reúne las pruebas, o sea, la persona... Lo bueno de esto es que en 48 horas una persona, si se considera, sobre todo esos delitos flagrantes donde se agarra al rapiñero con las manos en la masa, como se dice, ¿no? Ya cometiendo el delito, en ese caso el fiscal en 48 horas va a poder procesarlo, si tiene las pruebas enseguida. Si no, se van a dar más tiempos, se da un poco más de tiempo para que se pueda reunir la prueba. Pero hoy también te procesan al toque. Depende. Hoy por lo general, si la prueba... Si te procesan, o sea, a vos te detienen. Si te agarran afanando hoy, claro, ¿no te procesan esta noche mismo o mañana? Sí, si te agarran afanando y está toda la prueba, sí. Pero, porque en el turno, cuando los jueces están de turno, detienen a una persona y tienen 48 horas para resolver si la procesan o liberarla. Si te procesan, si tienen las pruebas, sí te procesan. Pero si no tienen las pruebas, si falta algo, falla algo, sobre todo los homicidios, es muy difícil procesar en 48 horas porque no están los elementos. Y ahí, después que pasaron las 48 horas y te liberaron... pueden pasar años, porque como eso que te decía, que es escrito el proceso, declara uno, hay que ir a buscarlo, viene, entonces pasa el fiscal, el expediente, va el fiscal, vuelve el juez, entonces ya ahí se hace muy lento. En cambio hoy, en un homicidio, si están las pruebas, se puede, y si no es en 48 horas, puede ser en 60 días, como pasa con los menores hoy, los adolescentes hoy, no tienen condena enseguida. Claro. Entonces, eso va a ser muy bueno. Entonces pero lo que te decía, que Subía cuestionaba de esto, es que cuando el juez procesa con prisión, tiene que pasar a otro juez el caso. ¿Por qué? Por un tema, se considera que, por un tema de garantías. De que, si el juez procesó con prisión, porque consideraba que es culpable esa persona, ya como que estaría prejuzgando, porque la considera culpable antes de dictar la sentencia. Como que ese mismo te va a terminar condenando sí o sí, porque si no tiene que contradecir un fallo suyo, ¿no? Entonces, para que eso no pase, el caso lo deriva a otro juez, que ese va a ser el que resuelva. El que resuelve si hay condena o no. Pero Subía lo que dice es que eso puede ser medio peligroso, porque el juez puede decir, esto viene medio complicado, proceso con prisión y me lo saco de encima. Es dudoso, ¿no? Pero podría llegar a pasar. Y me saco el problema de arriba. Si no está mal esa crítica tampoco. Entonces, es una crítica que se ha hecho. Es como que lo que pide Subía es que haya más compromiso, como que el juez tenga que asumir un real compromiso con ese caso. Entonces, yo proceso y lo sigo. Claro, proceso y lo sigo y no me lo saco de encima. Entonces, pero también el juez te puede decir, pero la explicación que dan es esa, la de las garantías para el procesado. Entonces, y lo otro que se ha cuestionado es que esto de que la prisión, el cambio que le hicieron para que la prisión exista en caso de que hay peligro para la víctima, para la sociedad, que la ley establece podrá hacerlo, no lo obliga al juez. Entonces el juez, aunque si considera el juez, puede hacerlo. Si considera que hay un peligro para la sociedad o para la víctima, puede procesar con prisión, pero también puede procesarlo sin prisión. Entonces él podrá, él dice que es muy light y que que tendría que haberse establecido. Entonces, y después, lo otro que te decía hoy, lo de los costos que tiene esto, que esto, es lo que va a hacer, porque se va a aplicar a partir de febrero de 2017. Porque, no se puede poner ya en funcionamiento, porque los locales no están prontos. Hay que construir, hay que edificar. Viste que juzgados penales se acaban de construir unos que fueron inaugurados el año pasado. Entonces, pero ¿qué pasa? Esos juzgados, para los que se invirtió mucha plata, así como están, no funcionan. Hay que modificarlos, hay que hacerle cambios. ¿Por qué? Por eso que te decía, que los jueces no tienen en su despacho lugar para público.
Entonces van a tener que, bueno, que reestructurar y hacer otras sedes. Bien, bien. Y eso en Montevideo, en el interior otro tanto. No es tan fácil, no entonces. No es tan fácil. Por eso es que los 2 años estos o 3 años se van a necesitar para adaptar todo el sistema. Y por un lado, o sea, la Suprema Corte estimó, ya hizo un estudio y estimó que necesita más o menos 43 millones de dólares de inversión en infraestructura y en los cargos que tiene que crear. Y eso por la Suprema Corte, pero la Fiscalía, que es aparte, porque la Fiscalía no depende del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo, la Fiscalía otro tanto, y más todavía, porque los fiscales hoy en Montevideo hay 14 fiscales penales. Sí. Se van a necesitar muchos más, porque el fiscal va a tener que haber por lo menos tantos fiscales como jueces. Hoy hay 20 jueces, 14 fiscales. Por lo menos va a tener que haber la misma cantidad de fiscales y de jueces. Entonces, claro, eso implica crear muchos cargos y además el fiscal va a tener que tener un equipo también que lo asesore, no va a poder estar solo para todo. No, está claro, de asesores. Entonces, bueno, Jorge Díaz, bueno, todavía no dijo, no tiene la estimación en la Fiscalía de Corte de cuánto se va a tener que invertir, pero será otro tanto que el Poder Judicial, o sea que 80 millones por lo pronto seguro que se va a tener que invertir, o sea que esto va a llevar, por eso el presupuesto próximo para la Suprema Corte y para la Fiscalía va a tener que aumentarle porque, bueno, para que puedan cubrir todo esto. Sí. Bueno, y pensando en esos nuevos cargos y en los asistentes que van a precisar los fiscales, eso, ya veo que por lo menos va a subir el empleo, ¿no? Ah, sí. Eso seguro, pero bueno, Sí. Eso es importante. Entonces el fiscal de Corte lo que pidió, porque esto está también atado a otra ley que él mandó al Parlamento, que el fiscal de Corte elaboró, que es que piden que las fiscalías pasen a ser un órgano descentralizado. Sí. Porque hoy las fiscalías dependen del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, y no se entiende mucho que tiene que ver las fiscalías con el ministerio. No tiene mucho que ver. No tiene mucho que ver. Entonces, pero en definitiva son un órgano del Poder Ejecutivo. Entonces, para que los fiscales que van a ser los que van a dirigir la investigación tengan la independencia que tienen que tener, digo, se supone que la tienen hoy, pero bueno, Sí. en definitiva dependen del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que esa ley plantea es que estén aparte del Poder Ejecutivo y que sean un órgano descentralizado. Entonces, eso es otro proyecto de ley que está en el Parlamento y que Díaz pidió ahora cuando fue al Parlamento por este proyecto e hizo estas recomendaciones, pidió especialmente, bueno, que se apruebe esa ley. Y que se acelere, ¿no? Que se También, acelere, que no la entonces demore. está. Entonces tenemos, Díaz habló en el Parlamento y dijo, bueno, que está todo pronto para que salga esta ley. Ahí estamos, dijo, estamos en las gateras, prontos para salir, pero el sistema político tiene que tomar otras decisiones. Y se refería a eso, o sea, para que funcione bien este código del proceso penal nuevo, bueno, necesitamos que los fiscales tengan la independencia suficiente, que estén que sean un órgano libre, independiente del Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, por eso, bueno, esto va a implicar muchos cambios, pero bueno, ojalá que se pueda poner en funcionamiento porque yo creo que va a ser beneficioso para la población en definitiva, ¿no?